Silencio, señores. Cuidado, Viene, caballero. Bueno, Lichi, esto... bueno, lo que yo estoy viendo aquí es una cosa inesperada. Pásame las pincitas. Yo lo hago. No, es que nada. No, ya se la quité, no hace falta. María José y Gatorno maquillando a Lichi. Esto no se puede creer. Oye, ¿Quién lo iba a decir? déjate de Pero que se cara. va el sol. Un hombre de tantos honores en lo que ha caído. Honores es su hija. Fíjate eso. ¿Verdad que este nuevo milenio trae unas tendencias un poco confusas, Lichi, no? Para los que vivimos en el México, ese México que empezó para cierto grupo de cubanos en el exilio de los años 90 del siglo XX, hoy es una fecha muy importante. Un día como hoy, 31 de julio, hace 11 años, partió de este mundo uno de los grandes escritores que ha dado la literatura cubana de todos los tiempos. Estoy hablando de Eliseo Alberto Diego, Lichi Diego para sus amigos, a quien casi todo el mundo recuerda por aquel libro tremebundo, memorable, conmovedor que se titulaba Informe contra mí mismo. Pero bueno, que es un autor que tiene muchas otras obras importantes, desde La eternidad por fin comienza un lunes, Esther en alguna parte, novelas como Caracol Beach, otra saga de la segunda parte de Informe que se tituló Dos Cubas Libres, y una infinita lista de guiones cinematográficos también que hizo para el cine cubano. Lichi es un hombre al que yo recuerdo por muchas cosas. De Lichi se pueden estar hablando años. Era un hombre de una dimensión bastante amplia, voluminosa, como era él ya al final de sus días, ¿no? Que era un hombre opulento, grande. Así era su obra y así era su magnanitud y su ternura. Eso hay que decirlo porque él estaba en esas antípodas, ¿no? Tenía la gravedad del gran intelectual, del gran escritor, del gran pensador, pero a la vez tenía esa ternura de base, de fondo, que lo hacía tan mágico. Yo lo conocí, a nosotros nos unió principalmente la literatura, el cine, Cuba. Cuando digo Cuba es como él solía decir, para mí la patria es un plato de frijoles y yo me la como todos los días, decía Lichi. Pues nos unió un garbanzo. Me llamó un día y me dijo: Fundo, oye, yo sé que tú estás por aquí por México ya, he oído mucho de ti, he visto cosas, quiero conocerte, ven para acá que voy a cocinar unos garbanzos y vamos a hacer una reunión de amigos y quiero que hablemos de literatura y de cine, pasar un rato juntos, ¿no? Que era el motivo. Los domingos puntualmente, que es el día en que él fallece, que es el día en el que estamos hoy conmemorando su 11 año luctuoso, era un día muy especial. Él hacía comidas en su casa, unas grandes comilatas, que yo lamento no haberlo convencido nunca para grabarlas y haber convertido aquello en un testimonio insuperable de cultura, de diversión, de placer, de goce, de alegría. Porque si por algo también recuerdo a Lichi es por su sentido del humor. Yo soy Francisco Gatorno, actor cubano. Me di a conocer con una novia paladín hace muchos años, conocida como Popi de Santa Clara. Era un tipo que siempre te hacía reír. Por ejemplo, yo me la parecía con esta t-shirt que a veces la llevaba puesta y me decía: coño, cada vez que te veo con ese pullover me recuerdo aquella cosa de los dominicanos, porque tú sabes que en Santo Domingo, Fundora, es el único país donde un hombre puede ser dos animales al mismo tiempo. Porque ellos dicen: ese tigre es un león. Pero además después se volvía a burlar diciendo: pero es que no dicen tigre, dicen tigre. Entonces era un tipo que encontraba todo el tiempo ese sentido del goce, del humor en la palabra. Eso él lo había heredado definitivamente de ese grupo de orígenes del que fue sobrino, ¿no? De su familia, de Eliseo Diego, de los Vitier, de Lezama, que era su tío. Y bueno, él traía esa hidalguía, traía ese abolengo. Y uno lo sentía no solo en la obra, no solo en la palabra que quedaba escrita, sino en la conversación. Yo recuerdo mucho su voz. Fíjate que el escritor que más recuerdo sonoramente es Lichi Diego. Es una cosa increíble. El primer día del ensayo, que se quedan ver todos de la ponchera, y llegan todas las puntas y los mariques y todo, pero más bonitos, con sus mejores papitas. Y Ramona, que es esta que va a hablar aquí ahora, que es la diva tetona, le dice al conde, que siempre está ahí: conde,
¿qué está pasando? ¿Usted no siente algo raro en el ambiente? Dice el conde, que es un sabio, la verdad. Dice, quiero saber lo que está sucediendo, amor. ¿Qué está pasando? Dice, es que nunca nos habíamos visto a las 8 de la mañana. Él te metía en un universo sonoro, porque como había sido un músico frustrado, un pianista, siempre se quedó, y bueno, sus primos Sergio, José María, sí lo lograron ser. Él siempre se quedó con esa cosa de la música, y su literatura trae una sonoridad que te abraza, que te aupa, que te da un consuelo. Escribí 4 gatos para poder hablar con mi hijo. Estaba conmigo de vacaciones. Lo vi vestido de mujer, con los labios pintados. No sabía caminar con tacones. Me enfurecí, lo castigué, me bebí unos tragos. Dormí en el sofá de la sala, se lo juro. Iba a conversar con él al día siguiente, se lo juro. Desperté a las 12. ¿Sí? ¿Sí? Él murió en mi cama, ¿Sí? envenenado. ¿Sí, Gabriel? Anthony, eres tú, muchacho. Como tú. Él era un hombre que en su literatura lo mismo te hacía reír que te hacía llorar. Era una montaña rusa. Él decía que sus libros debían ser acompañados por unas cajas de Kleenex para que la gente se secara las lágrimas. Se burlaba mucho de sí mismo y hacía muchos chistes. Él se describía a sí mismo mejor que nadie, ¿no? Entonces yo visitaba muchos domingos esa casa, hablábamos bastante por teléfono cuando no iba por allá. Era una cercanía muy especial, muy especial. Es un hombre al que yo le reprocho mucho a la vida no tenerlo. En ese momento lo disfruté, lo viví intensamente, pero creo que si ahora me dieran una segunda oportunidad lo haría diferente. Lo haría con más cercanía, con más profundidad todavía de la que sí tuvimos, pero le sacaría más provecho porque era una academia. Lich era una enciclopedia viva, era un hombre además con un amor por Cuba como yo no he visto en nadie más, que sabía de Cuba las minucias, los detalles minúsculos que ni siquiera muchos de los historiadores que visitaban su casa conocían, pero además que él las adornaba, las enriquecía, las contaba con una gracia muy particular que no se parecía a nadie. Y bueno, al final, después de aquella comilata que siempre estaba aderezada por la música y por la grata conversación entre los amigos y el bonche y el choteo y la quemadera y la burla y todas esas, y el chisme que tanto le gustaba, y le disfrutaba mucho, que siempre me decía que yo siempre agasajaba con muchachas muy hermosas, que yo había sido muy afortunado por la vida, porque siempre me habían tocado mujeres muy bellas, a las cuales él disfrutaba mucho y las enamoraba y bailaba con ellas y coqueteaba, y a mí todo eso me encantaba. Era un mundo demasiado diverso el que él construía en torno a esos domingos que casi siempre estaban acompañados por sus amigos más cercanos y algún recién llegado al que él iba incorporando a la tribu. En la colonia del Valle, en aquel departamento tan lindo, aunque yo lo conocí por allá por Miguel Ángel de Quevedo en los años 90, después en la colonia del Valle, donde verdaderamente él hizo su academia, por decirlo de alguna manera, o su embajada cultural. De él recibí críticas y elogios muy importantes, ambas cosas. Fue muy sincero siempre conmigo, siempre me transmitió un sentido de la seguridad en lo que yo hacía. Celebró las cosas que había que celebrar de mi trabajo y despatarró contra las que no eran memorables ni eran rescatables, y eso siempre me sirvió de camino, de brújula. Yo eso lo voy a tener siempre presente. No hay vez que me siente escribir yo delante de mi computadora o con un papel, que todavía lo sigo haciendo manuscrito muchas veces, que no me asista la voz de Lich Diego. Es algo increíble como ese susurro de él, como ese murmurar, esa forma entre asmática y gravosa, profunda, porque era una voz que venía tanto de la inmensidad del cielo como de las entrañas de la tierra. Una cosa muy mágica, y que él te decía sus textos y te podía estar leyendo capítulos completos de una novela y se creaba un silencio absoluto en torno a él, y todos los amigos disfrutábamos aquello como si estuviéramos, bueno, como lo que era, como un elixir del espíritu.
eso siempre acompañados de rones, de whisky, de vinos, de tequila y de la gran comilata que siempre nos preparaba, porque cocinaba como un gran chef, ¿no? Entonces, bueno, para mí es triste recordarlo. Yo no me gusta hacer caldo de cultivo de la tristeza. Él y yo hablábamos mucho de esto, ¿no? Porque él reconocía como un sentimiento trágico en su linaje. Decía que los Diegos eran muy melancólicos, excedidamente melancólicos, y que eso estaba marcando mucho toda la obra de ese abolengo. Él había abierto un nuevo capítulo quizás más enrumbado hacia la alegría, porque también él era un euforizante, era un hombre que buscaba el estallido de la risa a toda costa en todo lo que hizo. Me acuerdo que decía: yo he sido el autor de los mejores y de los peores guiones del cine cubano. Era un tipo con una jocosidad imprescindible, y yo creo que algo que siempre vamos a tener que resaltar de su obra es ese rango emocional, esa manera que él tenía como si fuera un virtuoso pianista de las emociones, de ir tocando cada tecla, resonando en nosotros cada zona de nuestra melancolía, nuestra aflicción, nuestra tristeza, nuestra euforia, nuestra catarsis, nuestra carcajada más desvergonzosa. Te iba llevando en todos esos rangos, ¿no? Y además tenía ese punto medio, ese límite de alquimia perfecta entre la alta cultura y la cultura popular, la cultura de la calle, porque en el fondo también era un callejero. A pesar de que era un tipo fino, un tipo muy elegante, muy aristócrata, tenía esa sabrosura del cubano, al bailar, al conversar, a tocarte, al abrazarte. A mí me tocó verlo en todas las dimensiones, a mí me tocó verlo hasta fajado una vez. Ya vaya, es el colmo de la locura tú ver un tipo de esa dimensión tirando golpes. Porque tenía todo, y tenía un concepto de la hombría también muy exquisito. Cuando se enojaba también, ¿no? Era un ser humano, en ese sentido era muy redondo, era muy completo. No era un tipo de pose. ¿Lo pides tú? No, pídelo. Es que yo no sé qué Pide un... Pero malísimo al final. La obra es una cosa que los cubanos metieron. Si yo soy de los cubanos, hubiera estado en esa presentación. Era un mariquén, hacer un mariquén. A mí me permitió firmarlo para el documental de Lezama Lima. A duras penas prácticamente lo convenció más Francisco Gatorno que yo. Él era enemigo ya de las cámaras, a pesar de que había sido un hombre muy guapo en su juventud. Ya en los últimos años de su vida él no le gustaban los espejos, no le gustaban las cámaras. Y quizás por eso no quedó todo el testimonio que merece su obra, ¿no? Yo, como homenaje, en mi último libro que he estado promocionando en las redes sociales, La acrobacia del salmón, le dedico un poema. Le dedico un poema que se titula De paso te digo, que se los quiero leer, porque bueno, es un poema que redondea mis impresiones que siempre tengo con él. Ahora estoy viviendo muy cerca de lo que fue su casa, de lo que fue la cueva esa maravillosa, donde nos dio tanto calor y tanto amor y tanta cultura, porque mira que uno iba ahí, coño, y salía con la cabeza y con el corazón henchido de ideas, te revolcaba, te soltaba creativo, te movilizaba todos los dinamizadores de tu intelecto, de tu espiritualidad, porque era un tipo así que todo te lo hilvanaba, te lo aseseaba, te lo adornaba. No sé, de esa rara estirpe que ya está en extinción, y que bueno, probablemente haya sido uno de los últimos intelectuales de ese modelo altisonante, grandilocuente, magnánimo que engendró la cultura cubana en los siglos XIX y XX, y que hoy lamentablemente ya carecemos de ese tipo de dimensión de hombre y de ente cultural. Entonces, bueno, le quiero leer este poema porque siempre he tenido la impresión de que se me acerca cuando estoy escribiendo, de que me susurra cuando estoy escribiendo, de que los mejores momentos que lo logro con su asistencia, ¿no? Y eso es muy grato. O sea, las voces esas que nos vocean, que nos visitan, que nos susurran, que nos chismorretean en el oído cuando estamos escribiendo, son tan importantes. La psicología clínica y la psiquiatría dictaminan esto como una especie de esquizofrenia, y para mí es todo lo contrario. Yo creo que esa es la inspiración, yo creo que ese es el alarido de los duendes que nos vienen a visitar cuando hubo amor y sinceridad y ternura en la conexión entre esos seres.
yo siempre me sentí un discípulo de él, una persona que a fin de cuentas tendrá que agradecer haber rozado su universo y su constelación. De paso te digo, para Lichi, Eliseo Alberto Diego, luz de verbo, que apenas la fragancia verdura en la estampida, que el más osado recuerdo se fuma, que la risa pretende eternizar lo mancillado por el hambre, porque hay linaje en la memoria y pereza en los olvidos. Pasan las cosas no por voluntad propia, ni porque las veamos pasar. Pasan domando el paso, trasvestidas de opulencia, pero son minucias, neblinas asuntadas, diagramas de vicisitudes, ropajes de un intento. Pasan las cosas, si acaso cuando las hacemos pasar, cuando pasan no de pasadas, sino cuando les permitimos el paso y perennizan los eventos, nos curan, vaticinan, porfían, pasan a veces de lado, otras de frente y traspasan la anatomía de un tiempo, el rebullir de una época. Con ansias pasan, desempolvando los abismos, clamando la mano bienhechora, pero por suerte pasan, celebremos el suceso, cuando uno las advierte en su corrida o las desatiende en su artilugio pasajero, y siguen dando de qué hablar, desdiciendo el sucumbir, tramando una rara musiquilla, un delirium trasnochado donde el ayer persiste en su clamor y el hoy se hace cómplice del viento, se convierte en máscara para un teatro de sombra reminiscente. La evocación es un ave que vuela sin límite y sin escapatoria, decía tu tío José allá en su cueva de Trocadero. Pasan tremendamente divertidas las cosas, pasan trágicamente rabundas, entramando el duelo, la amnistía, la culpa y el frenesí. De lo que fueron se recupera si acaso un alpiste, la invocación susurrante. Por el crujir de la semilla canta el Dios amable del recuerdo, y el pasajero de este viaje de lúgubres sonrisas mete sus manos en la tierra, hurga sin permiso la ansiedad de los destinos, provoca al duende de la insinuación, la pervertida causalidad, prostituta curandera de azares. Daimón finge créditos a favor de perpetuar la suerte, como un pájaro que regresa gozoso a su jaula, porque hay que incidir y forzar las cuerdas del trance hasta que acontecen las cosas en su arbitraria epifanía. El mundo empieza siempre atolondrado, casi vano, no en balde Dios dispuso un disparo de meta en la eyaculación, luego la partera confirma percutiendo nalgadas lacrimosas, y sobrevivimos a puro brinco, sin decencia rellenamos los vacíos, vamos al baile y empeñamos los ojos en favor de la más bella, lánguida forma de cortejar el absoluto. Sirva de consuelo abrirle el paso a la alegría, ponerle zancadilla a la desgracia. La vida va y viene sin sentido hasta que del ímpetu al reposo una fuerza extraña llamada amor le aporta sentido al desfiladero. La flecha de Cupido lanzada contra Orión no tarda en rozar el suelo, señal de una gravedad enemistada con lo etéreo. De la cima al lodo han tramado el sobresalto, ruta de sierpe que debemos cumplir hasta que al final del trillo, donde alumbran apenas los intrépidos insectos, se asoma el disoluto pendular de los sarcófagos, vodevil que los afligidos confunden con el paso levítico por las nubes. Pasan las cosas porque sí, porque no, porque les da su gana, porque un quizás las pervierte o un tal vez retozón les muerde los tendones. Soberbia ineficaz, unos pocos perciben el gran yeté con que damos por terminado el viaje, retorno al mineral, a la piedra común,
ligereza en el festín de los gusanos. Dios baraja las almas, desgarra nuestros pasos. Como escenografías de un drama ancestral, quedan los muebles, las ropas que los otros se resisten a usar, y ese eterno ballet de los suspiros. Mientras en la pared más sombría de la casa se ahorca un retrato donde el ingenuo pescador descifra cómo rebobinar la pita de la historia. Lástima inspiran los pasillos, el rumbo atolondrado de las hojas que desechó el otoño, pero algo persiste desde la ausencia, un tenue murmurar de los sucesos, un aire pasa abollado, acaricia una mejilla, discurre revoloteando los papeles donde la tristeza y la lujuria allanaron mejor subsuelo. El ausente persiste y se apresura dando zancadas, amén de conquistar alguna huella. Con paso vaporoso se aferra, vuelve para desenredar entuertos, sin obtener mayor provecho que el súbito de repasar contiendas. Nunca se va del todo, el piano susurra, ondulan las ventanas, rellena con su impronta los espejos, como una venganza contra la inercia de la muerte. El duende peregrino de quien se fue a destiempo repiquetea sus chaplinescos zapatos sobre la cara enhiesta de la historia. Un beso grande donde estés, Lichi Diego. No digo que sí, ni que no. Digo que la duda es más humana que la certeza.